harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es un gozo llegar de nuevo hasta ustedes. Dios le bendiga a través de esta porción bíblica en la cual estaremos meditando y reflexionando en este tiempo. Recibe un afectuoso y fraternal saludo de parte de todo el personal que hace posible que la señal llegue hasta ustedes desde su canal Veracidad Channel. Comenzamos. La lectura bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos 14 al 22, que a la letra dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es triste que de las 7 iglesias que recibieron carta, la iglesia de la Odisea es la única en la cual no se menciona alguna obra que pudiera tener, algo que glorifique el nombre de Cristo Jesús. A las otras 6 iglesias se les reconoce sus logros y todo lo que hacían para honrar, para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Aún en medio de lo malo, siempre se encontraban cosas buenas en las iglesias. No es el caso de la iglesia en la Odisea. La iglesia de la Odisea se había empeñado en poseer, en tener, en conquistar, alejándose completamente de Dios, del orden de Dios, de la gracia de Dios, alejándose y perdiéndose en los deleites de sus logros, en la vanidad de todo cuanto tenían y podían tener. Veamos y escuchemos con atención lo que la iglesia de la Odisea practicaba y lo que no hacía en cuanto a Dios, para que no se repita con tristeza estas prácticas en nuestros templos, donde llegamos, donde nos congregamos. La iglesia de la Odisea es una ciudad que fue fundada en el siglo III. Fue fundada en el siglo III antes de Cristo por Antíoco II, y le fue puesto este nombre en honor a la esposa de Antíoco, que se llamaba Laodice. Poseía centros bancarios, diversidad de comercios. Era un lugar muy rico, muy próspero. Era un lugar que se reconocía
por las telas de una exquisita lana, donde se elaboraban todo tipo de vestimentas. Asimismo, se daba a conocer por sus excelentes polvos curativos. En medicina era un lugar altamente rico y de prestigio. Producía unos polvos que se decía podían curar aún la ceguera. En este lugar es donde surge, es donde se tiene la pobre iglesia de Cristo. El remitente, el testigo fiel y verdadero. Como en las anteriores cartas, Cristo Jesús hace patente que se trata de Él, de Dios, el que hace el llamado a la iglesia de la Odisea. Se describe como el amén, una palabra hebrea que significa así sea. En el Antiguo Testamento se utilizaba también para llamar a las personas a recordar sus promesas, para sentir y para corregir el rumbo diferente que pudieran estar tomando al encargo establecido por la persona, en este caso, Dios, Jesucristo, Señor nuestro. El testigo, en el versículo 14, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. El testigo es precisamente una palabra hebrea que significa martus, mártir, como diciendo que la persona debe de recibir el encargo y cumplir con el encargo, dando su tiempo, dando su vida misma por la proclamación del Evangelio, de la palabra de Dios. Cristo da a conocer su autoridad y deja claro que es Dios, el Padre, a través de su palabra. El Dios verdadero, llegando a la humanidad. El único Dios que tiene la autoridad suficiente para juzgar a su amada iglesia. Aquel que dio su vida, su sangre en el madero, puede hacer los reclamos que considere pertinente a su iglesia. Puede señalar todos los errores que pudieran tener sus hijos, su pueblo, los congregantes, todo aquello que los pudiera estar desviando, distrayendo de lo que realmente Él quiere y pide para la vida de todas y cada una de las personas que le han aceptado, que le han recibido, que han abierto su corazón a Él, que verdaderamente le buscan. La Odisea, enclavada en este lugar, una iglesia próspera en todos los aspectos económicos y financieros, una iglesia que no le importaba su vida espiritual. La iglesia de la Odisea se caracterizaba por contar con miembros de mucho dinero, por miembros de prestigio, pero miembros vacíos en su interior. En sus corazones no existía, ni eran llamados por sus mentes a tener un camino hacia Dios. Convencidos o no, vivían enclavados de una manera tibia, que no proyectaba el mensaje de la palabra de Dios. Un evangelio barato, un evangelio sin ton, sin ayuda, sin hacer nada que pudiera glorificar el nombre de Cristo Jesús en la vida de estas personas. La iglesia de la Odisea no tenía ningún mérito bueno por el cual Cristo Jesús le pudiera reconocer. Por el contrario de las otras 6 iglesias en las cuales se les señalaba sus errores, pero también se reconocían sus aciertos. La iglesia de la Odisea
contaba con todo el dinero que pudieran tener, pero no contaban con las ganas de servir a Dios. No contaban con las ganas de proyectar a Cristo en sus vidas. Era una iglesia tan rica en sus miembros, pero tan pobre espiritualmente. La iglesia de la Odisea y la Odisea en el año 60 después de Cristo sufrió un tremendo terremoto que devastó la ciudad. Y se dieron el lujo de rechazar el subsidio ofrecido por el imperio para reconstruir para la reconstrucción de la ciudad. Dijeron, no necesitamos el dinero, la vamos a levantar nosotros mismos. La iglesia de la Odisea era muy pobre espiritualmente, pero muy bendecida en las finanzas, en la economía de todos y cada uno de los miembros. Vivían un evangelio desde la perspectiva de sus mentes y sus corazones, en los cuales se habían afanado en tener, en conquistar, en poseer. Día a día despertaban, no dándole gracias a Dios, sino pensando en las negociaciones que tendrían ese día para tener más y más riqueza. Al mirarlos como iglesia, se encontraban completamente pobres. Por consecuencia, existían en una franca bancarrota de sus vidas. Hacia Dios no tenían nada, sumidos en la miseria espiritual. No les preocupaban los cultos ni las personas que llegaran a estos, los asistentes. Por ello no evangelizaban, por ello no les interesaba la comunidad de su alrededor. Total, para eso existe un pastor al que se le paga, que lo haga el pastor, que se dedique el pastor a hacer eso. ¿No le suena conocido? ¿No ha escuchado usted eso? ¿O quizás lo ha mencionado usted? Profesaban conocer a Dios, pero con sus obras lo negaban. No daban crédito ni respeto hacia las personas que les ministraban. Por eso la palabra de Dios dice en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. En el verso 18 se escucha con tristeza, hasta con cierta melancolía y con un poco de temor, lo que dice Cristo Jesús a la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior aclara, tú no sabes que eres un desventurado, tú no sabes que eres un miserable, tú no sabes que eres un pobre, que tú eres ciego y desnudo. Imagine usted todas y cada una de estas palabras que Cristo Jesús le dice a la iglesia, viviendo en un lugar donde vivían, teniendo y pudiendo tener todo, y tenían todo lo que querían. Sin embargo, cuando Dios entra y se proyecta en la vida de las personas, ¿qué es lo que realmente están haciendo? ¿Cómo están viviendo? Porque la palabra de Dios no es solamente letra muerta, es una palabra viva y eficaz que transforma el corazón de todas y cada una de las personas para que puedan tener esa relación con Dios, amalgamarse, juntarse, unirse con Dios espiritualmente. No solamente proyectar un cristianismo por fuera, pero por dentro vacíos. La palabra de Dios, Cristo Jesús, es más que eso. Y Él trata con su pueblo, Él llama a su pueblo, Él insta a su pueblo
a seguirle de la manera que Él quiere, de la manera que Él ha establecido. No solamente vivir un cristianismo en el templo, en las paredes, dentro de las paredes del templo. Tiene que vivirse el cristianismo que se proyecte por fuera, que proyecte, que impacte la vida de las demás personas. Un cristianismo que llegue, un cristianismo que no deje contentas a las personas, que tiene una vida vacía, una vida con logros, con éxitos, pero sin Cristo. Porque en todas y cada una de estas situaciones siempre hará falta Cristo Jesús, el Dios que suple, que da, que llena. El Dios que hace que las personas encuentren esa paz, esa tranquilidad. La iglesia de la Odisea se encontraba muy tranquila, muy cómoda, sumida en todas y cada una de esas cosas que la gente pudiera pensar en tener. Sin embargo, como cristianos, hay algo que debemos tomar en cuenta. La iglesia de la Odisea sentía temor de las personas nuevas, de la gente nueva, que al llegar los pudieran sacar de su comodidad, de su confort, acostumbrados a vivir esa vida sin tener ninguna comunión con Dios, sin tener ninguna responsabilidad con Cristo Jesús. Caminando, escuchando, sin escuchar la voz de Dios. Sí, escuchando las prédicas, los cultos, como hoy en día, pero sin tener nada que los acerque a Dios. Todo ello los llevaba a sentir el temor de que su vida fuera interrumpida, fueran sacados de todo lo que ellos hacían. El respeto hacia las personas que debían tener, no lo observaban, ni cumplían con lo que se les decía. Por lo mismo que tenían una vida sin Cristo Jesús. Creían, como hoy en día, en la vida secular. ¿Ha escuchado usted esa palabra? Mi vida secular, música secular. Déjeme darle una noticia. La vida secular no existe. Desde que usted recibe a Cristo Jesús, usted es cristiano. Usted es un discípulo de Cristo las 24 horas del día. Por tal motivo, eso de la vida secular es como decirle a Cristo Jesús: Señor, yo soy cristiano, yo soy tu hijo, yo soy de tu pueblo, cuando estoy en el templo, cuando estoy en el culto, cuando estoy alabando, pero al salir del templo ya no soy cristiano. Eso es como tener y querer una vida secular, como tener doble vida, como tener doble cara, doble actitud. No hay tal. Cristo Jesús llega al corazón de las personas, entra en la vida de las personas y produce los cambios necesarios para que esta persona sea restaurada a la imagen y semejanza del Dios verdadero. Por tal motivo, la vida secular que tenían los laodicenses no podía existir, no debía existir, no como pueblo de Dios. Debemos nosotros tomar en cuenta eso, para que este error no se repita y no lo repitamos con tristeza los del pueblo de Dios, los hijos de Dios. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, note usted cómo las personas sin Cristo presentan la desdicha, la miseria espiritual en sus vidas, así como los cristianos que no tienen esa franca comunión con Dios, así como los cristianos, como el pueblo de Dios, que no escuchan las demandas verdaderas de Dios.
Las personas sin Cristo no alcanzan a distinguir, no alcanzan a darse cuenta el vacío que llevan en sus corazones, lo superficial de la vida que llevan. La vida vana, que es la vida sin Cristo Jesús. Las personas sin Cristo se afanan y se gozan en sus logros, en sus metas, en sus objetivos alcanzados. Está bien, no es que sea del todo malo. Sin embargo, al leer la carta a la iglesia de la Odisea, nos damos cuenta que algo falta. Es necesario, falta algo más. Falta Cristo Jesús en las vidas de las personas. Falta Cristo Jesús para compartir esos logros, para gozarse con esos planes echados a andar y ver culminados en el éxito. Falta Cristo Jesús para que todos aquellos logros, todos aquellos triunfos, victorias, sepan verdaderamente y tengan un gozo particular. Dios promete a todas y cada una de las personas que escuchan su llamado llegar a Él y tener comunión con Él. La iglesia en la Odisea, en este lugar que poseía bancos, poseía hospitales, poseía empresas manufactureras de lana, una lana negra exquisita, brillosa, centros médicos con polvos curativos para los ojos, tenía una gran desventaja. No poseía agua. Y el agua llegaba a través de unos acueductos construidos para abastecer a la ciudad. Tenía la desventaja que no podía abastecerse de otro lugar, de ese vital líquido. Por lo tanto, las hacían llegar estas aguas de las termas de Hierápolis. Llegaban en forma tibia a través de los acueductos. Y era muy desagradable beber esa agua tibia porque producía dolores estomacales. Hoy en día, la iglesia tibia es muy desagradable a los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia tibia que no camina con Cristo. Una iglesia bendecida sin mérito propio. Una iglesia con todo, menos con lo principal, Cristo Jesús. Hoy en día, cuando se habla de tener, poseer y conquistar, la iglesia, los siervos, deben echarle una miradita a esta carta escrita para la iglesia de la Odisea, así como las otras 6 cartas que fueron escritas para las diferentes iglesias en esa época, pero que es un llamado para las iglesias de hoy en día. Esa carta es un llamado para todos y cada uno de nosotros, los que predicamos la palabra, pero también los que escuchan la palabra, los que alaban, los que sirven a Dios y los que han enfrascado su vida y ahora poseen una vida tibia. Lo tibio, como podemos ver, es desagradable aún para nuestro Señor. Pero he aquí, Él dice de esta manera: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si usted es una persona creyente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este es un llamado
para reflexionar, para autoexaminarse. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo con todos los recursos, con todos los dineros que recibo? ¿Los estoy usando para la obra de Dios, para proclamar el Evangelio, para engrandecer el reino de Dios? ¿O los estoy utilizando para beneficio propio? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que Dios está poniendo en mi vida? Los recursos económicos, los recursos espirituales y todo lo que Dios pone en la vida del cristiano, del creyente, del siervo de Dios. Esta carta es un llamado para todas y cada una de las personas a reflexionar, a autoexaminarse. Por tal motivo, yo le invito a que escuche usted atentamente lo que la palabra de Dios dice. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. ¿He vencido en qué? Pues el verso 20 lo confirma. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Por qué esta puerta? Porque la puerta del corazón solamente puede ser abierta desde adentro. Y la persona que puede abrir esa puerta es usted. Es usted, apreciado amigo, amiga. Es usted, querido hermano, hermana. Es usted, siervo, sierva, que ve este mensaje y que escucha. La puerta del corazón solamente puede ser abierta desde adentro. Cristo Jesús, nuestro Señor, está tocando, está llamando. Y Él promete entrar y restaurar y quitar y enmendar, sanar todo aquello que en su vida no le permite tener una franca comunión con Dios. Quiera Dios que en este tiempo reflexionemos. Cristo nuestro Señor llama a la vida de todas y cada una de las personas. A usted que alcanza a verme y que tiene logros, que tiene éxitos y que tiene una vida abundante, pero que no conoce la palabra de Dios, este llamado también es para usted. Reflexione todo aquello que alcance y que no le sabe y que usted no conoce por qué. Medite, escuche a Cristo llamando a su corazón. Abra usted la puerta y entonces usted podrá darse cuenta de cómo Dios, de cómo nuestro Señor le permite y le pone en su corazón el gozo para continuar adelante. Apreciado hermano, hermana, amigo, amiga, me gustaría tener un momento de oración con todos y cada uno de ustedes en este momento. Señor, gracias por este tiempo. Toca los corazones de todas y cada una de las personas. Bendícelas a través de tu palabra. Muévelas a la reflexión, Señor, y ayúdalos para abrir la puerta de sus corazones. Que tu Santo Espíritu los acompañe y los guíe a toda veracidad. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Queda usted con Dios. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley.